soy Elena Martínez, tengo 78 años y lo que voy a contarles hoy cambiará para siempre la forma en que ven a las familias. Mis 3 hijas acababan de destrozar mi testamento frente a mis ojos gritando que era injusto, que favorecía a una sobre las otras. Sus rostros de furia aún me persiguen por las noches, pero lo que ellas no sabían es que dentro de mi vieja Biblia, esa que heredé de mi madre y que nadie más tocaba, había algo que las dejaría sin palabras, una carta que revelaría secretos guardados durante décadas, verdades que cambiarían todo lo que creían saber sobre nuestra familia. Mi nombre es Elena y esta es mi historia de traición, amor y una justicia que llegó de la forma más inesperada. Todo comenzó el martes por la mañana, cuando llamé a mis 3 hijas a casa para leerles mi testamento. Carmen, la mayor de 52 años, llegó primera con su traje de ejecutiva y esa mirada calculadora que desarrolló desde que se casó con su esposo banquero. Después llegó Patricia, de 48 años, siempre quejándose de sus problemas económicos y de cómo la vida había sido injusta con ella. Por último, apareció Sofía, mi bebé, de 44 años, la artista de la familia, con sus manos manchadas de pintura y esa sonrisa que solía alegrar mis días. La senté en la sala donde las había criado, donde habíamos compartido tantos momentos felices, pero la tensión se podía cortar con cuchillo. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan doloroso. Abrí el sobre con manos temblorosas y comencé a leer Yo, Elena Martínez, en pleno uso de mis facultades mentales. Las palabras salían de mi boca mientras observaba sus rostros cambiar de expectativa a confusión y luego a ira. El testamento establecía que la casa familiar, valorada en $800,000, sería únicamente para Sofía. Las otras propiedades se dividirían entre Carmen y Patricia, pero la casa, el hogar donde crecieron, sería solo de la menor. Carmen fue la primera en explotar. Esto es ridículo, mamá. Siempre has preferido a Sofía. Patricia se unió inmediatamente. No es justo. Yo soy quien más te ha cuidado. Sus voces se alzaron hasta convertirse en gritos. Sofía permanecía en silencio, con lágrimas en los ojos, negando con la cabeza. Lo que siguió fue algo que jamás imaginé presenciar. Carmen, con una furia que no le conocía, tomó el testamento de mis manos y lo desgarró por la mitad. Sí, no podemos tenerlo todas por igual, entonces nadie lo tendrá, gritó mientras los pedazos caían al suelo como hojas de otoño. Patricia aplaudió la acción de su hermana. Bien hecho, ahora tendrás que hacer uno nuevo y justo. Sofía se levantó horrorizada. ¿Están locas? Es el testamento de mamá, pero sus hermanas ya habían perdido toda compostura. Quedé allí sentada, viendo cómo mis propias hijas destruían mis últimas voluntades. El documento que había tardado meses en preparar con mi abogado, ahora era basura esparcida por el suelo. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos, pero sabía que esto no había terminado después de que mis hijas se fueran, cada una dando un portazo que hizo temblar la casa. Me quedé sola recogiendo los pedazos de papel. Cada fragmento era como un trozo de mi corazón destrozado. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿En qué momento la ambición había reemplazado al amor en sus corazones? Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde las había amamantado cuando eran bebés, donde les había leído cuentos de hadas y donde habíamos planificado sus bodas. Las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, mientras recordaba a las niñas dulces que solían ser. Carmen, que me traía flores del jardín cada mañana. Patricia, que se acurrucaba conmigo durante las tormentas. Sofía, que me dibujaba retratos que aún conservo en mi habitación. ¿Dónde habían quedado esas niñas? Esa noche, mientras oraba, pidiendo sabiduría, mis ojos se posaron en la vieja Biblia de mi madre. Era un libro gastado, con las páginas amarillentas y la cubierta de cuero agrietada por los años. Lo había heredado cuando ella murió hace 30 años, y desde entonces había sido mi compañía en los momentos más difíciles. Pero esa noche sentí algo diferente, como si una voz interior me dijera que era hora de revelar lo que había guardado en secreto durante tanto tiempo.
con manos temblorosas, abrí la Biblia por el libro de Proverbios, mi sección favorita. Allí, entre las páginas 234 y 235, estaba la carta que cambiaría todo. Una carta que había escrito hace 25 años y que había prometido nunca mostrar, pero que ahora sabía que era necesaria. A la carta estaba escrita en mi letra de entonces, más firme y decidida. La fecha decía an 15 de marzo de 1999. Recordé perfectamente ese día. Patricia acababa de cumplir 23 años y había venido a pedirme dinero para pagar sus deudas de juego. Sí, deudas de juego. Mi Patricia, que ahora se presentaba como la víctima de la vida, había desarrollado una adicción al póker en los casinos, había perdido los ahorros de su boda, había empeñado las joyas que le regalé para su graduación, e incluso había falsificado mi firma en un cheque por $5,000. Cuando la confronté, me mintió descaradamente. Me dijo que el dinero era para una emergencia médica, pero yo ya había hablado con el banco, ya sabía la verdad. Esa carta documentaba todas las mentiras, el robo, las amenazas que me hizo, cuando me negué a darle más dinero. Pero la carta de Patricia no era la única sorpresa que guardaba mi Biblia. Más adelante, en el libro de Eclesiastés, encontré la documentación de las traiciones de Carmen. Haya Meyer, la ejecutiva exitosa, había construido su imperio sobre mentiras y engaños familiares. En 2005, cuando su padre, mi querido esposo Roberto, estaba muriendo de cáncer, Carmen se aprovechó de su estado para hacerle firmar documentos que le daban control sobre las cuentas bancarias familiares. Yo estaba tan sumida en el dolor y el cuidado de Roberto que no me di cuenta hasta meses después de su muerte. Carmen había transferido $200,000 a su cuenta personal, dinero que era para gastos médicos y para asegurar mi futuro. Cuando la confronté, me dijo que papá se lo había dado voluntariamente, que era su herencia adelantada. Otra mentira que documenté cuidadosamente. Las pruebas estaban todas ahí, guardadas como tesoros dolorosos entre las páginas sagradas. Extractos bancarios, copias de documentos, testimonios de testigos. Durante años había recopilado evidencias de las traiciones de mis hijas mayores, no por venganza, sino por protección. Sabía que algún día necesitaría demostrar por qué Sofía merecía más, porque mientras Carmen robaba y Patricia mentía, Sofía había sido mi ángel guardián. Cuando Roberto enfermó, ella dejó su trabajo como maestra de arte para cuidarlo día y noche. Cuando yo tuve mi derrame cerebral, hace 3 años, Sofía se mudó a casa para cuidarme, rechazando ofertas de trabajo en otras ciudades. Mientras sus hermanas aparecían solo cuando necesitaban algo. Sofía estaba allí en cada doctor, en cada terapia, en cada noche de insomnio. Ella merecía la casa porque había demostrado que la familia era más importante que el dinero. Al día siguiente, llamé a mis 3 hijas nuevamente. Esta vez, mi voz por teléfono era firme y decidida. Vengan a casa esta tarde. Tenemos asuntos pendientes que resolver. Carmen protestó a mamá. Ya no hay testamento que discutir. Lo rompimos y punto. Pero yo insistí, vengan o se arrepentirán por el resto de sus vidas. El tono de mi voz debió alertarlas porque las 3 llegaron puntualmente a las 4 de la tarde. Esta vez, el ambiente era diferente. Ellas llegaron desafiantes como si hubieran ganado una batalla. Carmen incluso trajo a su esposo como respaldo legal. Patricia vino con una actitud victoriosa, como si hubiera derrotado a un tirano. Solo Sofía llegó con los ojos rojos de llorar, disculpándose por el comportamiento de sus hermanas. Las hice sentar exactamente en los mismos lugares del día anterior. Ayer destruyeron mi testamento. Comencé con voz calmada, pensando que así podrían cambiar mis decisiones. Pero hay algo que no saben. Saqué mi Biblia y la coloqué sobre la mesa de centro. Carmen, Sei, Río. ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Leernos sermones sobre el respeto a los padres? Su sarcasmo me dolió, pero continuó. Esta Biblia perteneció a mi madre, tu abuela María. Ella me enseñó que los secretos de familia deben guardarse en lugares sagrados, donde solo Dios y la verdad puedan juzgarlos.
Abrí la Biblia por Proverbios y saqué la primera carta. Patricia, esta es tu historia. Fechada en 1999, su rostro palideció instantáneamente. Sabía exactamente de qué hablaba. Carmen la miró confundida, pero Patricia ya temblaba. Comments. Al leer hoy, Patricia vino a pedirme dinero para pagar sus deudas de juego. Es la quinta vez este año. Mientras leía la carta de Patricia, su rostro pasaba por todos los colores del arco iris. Cada palabra era como una puñalada a su orgullo. La carta documentaba no solo sus problemas de juego, sino también cómo había manipulado a su padre, enfermo, para obtener dinero, cómo había mentido sobre embarazos falsos para conseguir ayuda económica, y cómo había vendido regalos familiares sin permiso. Las joyas de la abuela María, que supuestamente habías perdido en un robo, las encontré empeñadas en la casa de empeños de la calle Quinta. Tengo los recibos. Patricia intentó interrumpir a mamá. Eso fue hace años. Yo era joven. Estaba enferma, pero levanté la mano para silenciarla. No he terminado, Carmen. Ahora es tu turno. El esposo de Carmen se removió incómodo en su asiento. Él no sabía nada de lo que estaba por escuchar. A la segunda carta era aún más devastadora. Documentaba cómo Carmen había aprovechado la enfermedad de su padre para robar dinero familiar. Roberto estaba bajo los efectos de la morfina cuando Carmen le llevó estos documentos para firmar. Leí en voz alta. Él pensaba que estaba firmando autorizaciones médicas, pero en realidad estaba transfiriendo $200,000 a la cuenta personal de Carmen. El esposo de Carmen se levantó bruscamente. Eso es imposible. Carmen me dijo que ese dinero era una herencia legítima. Carmen le gritó que se callara, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba saliendo a la luz como un río desbordado. Continué leyendo. Cuando confronté a Carmen, me amenazó con quitarme la custodia de Sofía si revelaba sus acciones. Sofía tenía solo 19 años entonces, y estaba en la universidad. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía, quien finalmente comprendía por qué yo había sido tan protectora con ella. Pero hay más. Continué, sacando documentos adicionales. Carmen, también documenté cómo falsificaste facturas médicas para cobrar del seguro de tu padre. Cómo inventaste tratamientos que nunca existieron. Cómo convertiste el sufrimiento de tu propio padre en una oportunidad de negocio. El silencio en la sala era ensordecedor. Carmen ya no podía negar nada, porque las pruebas estaban todas ahí. Su esposo la miraba como si fuera una extraña. Y Patricia, volví mi atención hacia ella. Documenté cómo falsificaste mi firma en cheques, cómo vendiste muebles de la casa cuando yo estaba hospitalizada, como les dijiste a los vecinos que yo tenía demencia para justificar por qué estabas tomando decisiones por mí. Patricia había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido descubierta. Ahora entienden por qué Sofía heredará la casa. Mi voz se hizo más fuerte. Mientras ustedes robaban y mentían, ella sacrificaba su vida por esta familia. Cuando tu padre murió, Carmen, Sofía dejó su trabajo para consolarnos a ambas. Cuando tuve mi derrame, Patricia, Sofía canceló su boda para cuidarme. Cuando necesité dinero para terapias, Sofía vendió sus pinturas y me dio cada centavo, sin pedirme nada a cambio. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de orgullo por mi hija menor. Sofía nunca supo de estas cartas porque no quería que cargara con el dolor de conocer la verdad sobre sus hermanas. Pero ustedes me obligaron a revelarla. Sofía me tomó la mano y susurró a mamá. No tenías que hacer esto, pero yo sabía que si tenía que hacerlo. Carmen se levantó furiosa. Esto es una trampa. Has estado planeando esto durante años. Y tenía razón. Durante años había documentado cada traición, cada mentira, cada acto de egoísmo de mis hijas mayores, no por maldad, sino por justicia. Carmen, tuviste años para demostrar que habías cambiado. Patricia, tuviste décadas para arrepentirte y devolver lo que robaste, pero en lugar de eso, vinieron aquí ayer a destruir mi testamento porque no les convenía. Saqué otro sobre de la Biblia. Este es mi Nuevo Testamento, redactado esta mañana con mi abogado. Sofía heredará no solo la casa,
sino también todas mis cuentas bancarias y mis inversiones. Patricia gritó, no puedes hacer esto. Pero yo ya había tomado mi decisión. Pueden impugnarlo legalmente si quieren. Pero tengo 25 años de evidencias documentadas de por qué ustedes no merecen nada. El esposo de Carmen fue el primero en reaccionar. Carmen, necesitamos hablar ahora. Se dirigió hacia la puerta, pero antes se volvió hacia mí, señora Elena. Lamento mucho lo que mi esposa le hizo a su familia. Yo no sabía nada de esto. Carmen lo siguió gritando. No puedes creerle. Está senil. Todo esto es mentira. Pero las pruebas hablaban por sí mismas. Patricia intentó un último intento de manipulación a mamá. Por favor, piensa en mis hijos. Ellos no tienen la culpa de mis errores, pero yo ya había pensado en eso. Tus hijos, Patricia, tendrán un fideicomiso educativo que establecí el año pasado, podrán ir a la universidad, pero tú no tocarás ese dinero. Era mi forma de proteger a mis nietos sin premiar las acciones de su madre. Patricia salió azotando la puerta, gritando que me arrepentiría de esta decisión, aun cuando finalmente nos quedamos solas. Sofía y yo lloramos juntas durante horas. Mamá, no quiero la casa si esto va a destruir nuestra familia, me dijo, entre sollozos. Pero yo le expliqué que la familia ya estaba rota desde hace años, solo que yo había mantenido las apariencias. Hija mía, tú eres mi verdadera familia. Tú eres quien ha demostrado que el amor no se mide en palabras, sino en acciones. Le conté sobre todas las veces que había querido confrontar a sus hermanas, pero no lo había hecho para mantener la paz. Le expliqué cómo había documentado todo, esperando que algún día se arrepintieran y cambiaran. Pero el incidente de ayer me demostró que nunca cambiarán. Destruyeron mi testamento sin pensar en mis sentimientos, sin considerar que era mi última voluntad. Sofía finalmente entendió que yo no estaba siendo cruel, sino justa. En los días siguientes fueron como una tormenta. Carmen contrató a un abogado para impugnar el testamento, pero cuando le mostraron todas las evidencias que tenía documentadas, el mismo abogado le aconsejó no proceder. Señora, su madre tiene pruebas de fraude y robo. Si lleva esto a juicio, usted podría enfrentar cargos criminales. Patricia intentó un enfoque diferente. Vino a casa con sus hijos para apelar a mi sentimentalismo, pero yo ya había aprendido a distinguir entre manipulación y amor genuino. Patricia, tus hijos siempre serán bienvenidos en esta casa, pero tú has perdido ese privilegio. Fue doloroso ver a mis nietos confundidos, pero sabía que a largo plazo entenderían. Sofía se ofreció a compartir la herencia con sus hermanas, si ellas se disculpaban sinceramente y devolvían lo que habían robado, pero ambas se negaron. Meses después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Sofía se mudó permanentemente a la casa familiar y convirtió el estudio de su padre en un taller de arte. Sus pinturas llenaron las paredes donde antes colgaban fotos familiares que ahora dolían demasiado mirar. Carmen y Patricia nunca se disculparon. De vez en cuando recibía noticias de ellas a través de conocidos mutuos. Carmen se había divorciado y había perdido gran parte de su fortuna en el proceso. Patricia había finalmente buscado ayuda para su adicción al juego, pero solo después de perder su casa. Parte de mí sentía tristeza por ellas, pero una parte más grande se sentía aliviada de no tener que lidiar más con sus dramas y manipulaciones. Mis nietos me visitaban ocasionalmente, y aunque las conversaciones eran incómodas, mantenía la puerta abierta para ellos. En una tarde, mientras Sofía pintaba en el jardín, encontré una carta que había dejado Carmen debajo de la puerta. No había tocado el timbre, simplemente había dejado la carta y se había ido. Con manos temblorosas, la abrí. Era una disculpa, pero no del tipo que esperaba. Mamá, lamento que hayas documentado mis errores durante tantos años. Lamento que no confiaras en mí lo suficiente para darme la oportunidad de explicarme. Era típico de Carmen convertirse en la víctima, incluso cuando pedía disculpas. No mencionaba el dinero robado. No se disculpaba por aprovechar la enfermedad de su padre. No reconocía el dolor que había causado. Era una disculpa vacía, diseñada para hacerme sentir culpable por haberla expuesto. La rompí y la tiré a la basura. Algunas personas nunca cambian, y yo había aprendido a aceptar esa realidad
dolorosa. La historia comenzó a extenderse por nuestro pequeño pueblo. La gente susurraba cuando yo pasaba por la calle, algunos con lástima, otros con admiración. ¡Qué valiente la señora Elena! Escuché que decía la dueña de la panadería. Finalmente alguien que no se deja manipular por hijos ingratos. Pero también hubo crítica. Una madre nunca debería exponer así a sus hijos, comentaba el farmacéutico. La ropa sucia se lava en casa. Estos comentarios me dolían porque parte de mí estaba de acuerdo. Durante décadas había mantenido los secretos familiares, había protegido la reputación de Carmen y Patricia, incluso cuando me hacían daño. Pero llega un momento en que la verdad es más importante que las apariencias, cuando la justicia es más valiosa que la paz falsa. Yo había llegado a ese momento cuando destruyeron mi testamento, un año después de aquel día fatídico. Mi salud comenzó a declinar rápidamente. El estrés de la confrontación familiar había acelerado mi deterioro físico. Sofía se convirtió no solo en mi heredera, sino en mi cuidadora de tiempo completo. Contratamos a una enfermera para que me ayudara durante el día, puro los noches. Eran solo para nosotras dos. En esas conversaciones nocturnas, Sofía me preguntaba si me arrepentía de haber revelado los secretos de sus hermanas. No, hija mía, le respondía siempre, me arrepiento de haber guardado silencio durante tanto tiempo. Me arrepiento de haber permitido que el miedo a romper la familia me impidiera defenderme y defenderte. Le expliqué que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles, que proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones no es amor, es complicidad. En mis últimas semanas de vida, Patricia finalmente vino a ver. Había perdido peso, su rostro se veía demacrado, y por primera vez en años, parecía genuinamente arrepentida. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que finalmente entiendo lo que hice. Me contó sobre su recuperación, sobre cómo había estado asistiendo a terapia y había comprendido el daño que había causado, no solo con el dinero, sino con las mentiras y manipulaciones. No vengo a pedirte que cambies el testamento, me dijo. Vengo a pedirte que me perdones antes de que sea demasiado tarde. Sus lágrimas parecían sinceras, y por primera vez en décadas, reconocí a la niña que solía consolarse en mis brazos durante las tormentas. Le dije que la perdonaba, porque el perdón era para mi paz, no para su beneficio, pero el testamento permanecería igual. Carmen nunca vino hasta el final. Mantuvo su orgullo por encima del amor familiar. Recibí noticias de que había intentado reconciliarse con su ex esposo, pero él había conocido la verdad sobre su carácter y no quería saber nada de ella. Había perdido su trabajo ejecutivo cuando algunos de sus métodos poco éticos salieron a la luz. Era como si el universo estuviera cobrando todas las deudas que había acumulado durante años de comportamiento deshonesto. Parte de mí sentía lástima por ella, pero otra parte sabía que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Sofía intentó contactarla para informarle sobre mi deterioro, pero Carmen nunca respondió. Murió sola en su apartamento de alquiler 3 meses después de mi fallecimiento, víctima de un infarto causado por el estrés y la soledad. Mis últimos días los pasé en paz, rodeada por Sofía y mis nietos. Patricia había logrado reconstruir su relación conmigo lo suficiente como para que sus hijos pudieran despedirse de su abuela. En esos momentos finales, no pensaba en las traiciones o en el dinero perdido. Pensaba en las lecciones que había aprendido y en las que esperaba haber enseñado. Le había enseñado a Sofía que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Le había enseñado a Patricia que nunca es demasiado tarde para cambiar, aunque las consecuencias de nuestros errores pasados permanezcan y, quizá, incluso en su ausencia. Le había enseñado a Carmen que el orgullo y la deshonestidad tienen un precio que eventualmente todos debemos pagar. Mi Biblia, con todas sus cartas y secretos, quedó para Sofía no como un arma, sino como un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino hoy. 5 años después de mi muerte, Sofía ha convertido nuestra casa familiar en un refugio para madres solteras que necesitan un nuevo comienzo. Ella entendió que la herencia no era solo para su beneficio,
sino para continuar el legado de amor y justicia que traté de enseñarle. Patricia se graduó de su programa de recuperación y ahora trabaja como consejera para personas con adicciones al juego. Nunca recuperó la herencia, pero recuperó algo más valioso aún, su dignidad y la relación con sus hijos. Carmen murió sola, pero su historia sirvió como advertencia para otros sobre los peligros del orgullo y la deshonestidad. Mi Biblia sigue siendo el corazón de la casa, recordándole a todos los que la visitan que los secretos familiares, cuando se guardan por miedo en lugar de amor, pueden destruir generaciones, pero cuando la verdad se revela con justicia y compasión, puede sanar incluso las heridas más profundas. A la historia de Elena Martínez nos enseña que el amor familiar verdadero no significa encubrir errores o permitir abusos. A veces, el acto más amoroso es establecer límites claros y hacer que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. La Biblia de Elena no solo guardaba secretos, guardaba la verdad que finalmente liberó a su familia de décadas de manipulación y deshonestidad. Su testamento no era un acto de venganza, sino de justicia, y su legado no fue solo una casa, sino una lección sobre la importancia de la integridad, el sacrificio genuino y el valor de defender lo que es correcto, incluso cuando duelen. Esta es la historia de una madre que eligió la verdad por encima de la comodidad, la justicia por encima de la paz falsa, y el amor verdadero por encima del miedo al conflicto. Elena Martínez descansa en paz, sabiendo que finalmente hizo lo correcto.